¿Quieres mejorar tus resultados en poco tiempo? ¿Quieres ser más productivo y sobre todo más eficiente? Nuevo vídeo en este canal y hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho y es el tema de la productividad. Vamos a ver hasta 10 claves para ser más productivo. Suscríbete y empezamos. Bueno, lo primero, este vídeo vale tanto para estudiantes como para los que no sois estudiantes. Es verdad que los ejemplos que voy a poner yo son principalmente para estudiantes, que ya sabéis que este canal es una comunidad para estudiantes, pero aún así espero que si eres trabajador o si eres una persona que está interesada en aprender este tipo de temas, pues te siga sirviendo. El primer consejo es crea sistemas, es decir, cosas que puedas repetir una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque cuando tú creas sistemas, con el tiempo vas mejorando, tanto en la calidad como en el tiempo en el que los produces, es decir, vas reduciendo cada vez el tiempo con el que vas produciendo. Por ejemplo, cuando somos estudiantes y hacemos un método de estudio como puede ser el de los resúmenes o el de los esquemas, conforme vayas haciendo más te van a salir tanto mejor como en menor tiempo. Por lo tanto, interesa, digamos, que cada persona tenga sus propios sistemas para que cada vez salgan mejor y en menos tiempo. Si eres estudiante y vas haciendo muchos más resúmenes y muchos más esquemas, tú vas a ir encontrando tu método, que por cierto, aquí ya hemos hablado de cómo hacer resúmenes, entonces puedes coger el método que aquí hemos propuesto, pero si tú vas creando tus propios sistemas, los vas a ir mejorando poco a poco. Así que crea sistemas para todas las cosas que puedas. Ya os digo, tanto para vuestras cosas del instituto, de la universidad, como para cosas que puedan ser de vuestra vida personal. Crea sistemas y mejora poco a poco esos procesos. Por ejemplo, yo para este canal tengo que crear un montón de sistemas, tanto para la edición, como para la creación de contenido, como para ver qué hacen en otros canales o en otras cuentas, para ver qué es lo que se mueve, digamos, en todo el ámbito de los estudiantes, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, etcétera. Yo creo mis sistemas, digamos, de creación de contenidos, tengo un montón de sitios donde apunto ideas, donde apunto cosas que me vienen a la mente. Tengo mi sistema también de publicación, más o menos sigo cada semana los mismos patrones, las mismas acciones, evidentemente en función del vídeo, en función de los contenidos que subo, pero intento, digamos, crear mis sistemas. ¿Para qué? Para poder reproducirlos cuanto mucho más tiempo mejor, para hacerlo más sostenible en el tiempo y para no parar de producir tanto contenido como las clases y todo el resto de actividades de la academia online y mis actividades personales, que estoy ahora mismo en un proyecto de divulgación, en una asociación de proyectos europeos, estoy colaborando con un centro de extraescolares, estoy con todas mis páginas web y redes sociales que, como podéis imaginar, pues me llevan un montón de tiempo, pero creando sistemas, digamos que soy capaz de producir mucho más en menos tiempo y sobre todo repetirlos y que los proyectos no se queden parados, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Seguir creando cosas para que la gente pues las pueda aprovechar. Segundo consejo, asigna un momento temporal a una acción concreta. Esto puede ser para días de la semana, pues los lunes hay que hacer esto, los martes esto, los miércoles esto. También puede ser por meses, por semanas o por acciones puntuales. Todo lo que sea, digamos, asignar un periodo de tiempo a una acción concreta, le vas a decir mucho mejor a tu mente que tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, digamos que cuando tú bloqueas un periodo de tiempo para hacer algo, pues como mínimo te vas a poner, a lo mejor no te va a dar tiempo por lo que sea, pensabas que ibas a necesitar más tiempo, pero asignando periodos de tiempo concretos a actividades concretas, entonces vas a dedicarle ese tiempo seguro. Yo, por ejemplo, tengo un día en el que publico en YouTube, un día en el que reviso los emails, un día que hago los resúmenes, un día que creo contenido, es decir, hay un montón de acciones semanales que yo me pongo en torno a 20, 30 y digamos que más o menos hago 4 o 5 cada día y todas las semanas igual. Pues a lo mejor a ti te funciona mejor pues por semanas o por meses o por días. Ya te digo, estas cosas a cada uno se adaptan de una u otra forma. A cada persona no le tiene por qué funcionar lo mismo, pero todo lo que sea asignar periodos de tiempo a actividades concretas suele funcionar mucho mejor.
Por ejemplo, si eres estudiante, pues puedes asignar el lunes para una asignatura, el martes para otra, el miércoles para otra, aunque luego puedas meter pequeños cambios en función de cada semana. Por ejemplo, el lunes tienes la asignatura de matemáticas, por ejemplo, pues aparte de estudiar matemáticas, pues tienes otro periodo de tiempo en el que puedes hacer otra asignatura o un trabajo que tengas que hacer o lo que sea en función de esa semana en concreta. Pero todos los lunes le vas a dedicar un rato a matemáticas. Espero que con este ejemplo se entienda bien la idea. El tercer consejo es hacer las cosas sí o sí, lanzarse por completo y no tener miedo. Digamos que muchas veces estamos pensando en qué dirán otras personas, en el síndrome del impostor, que es cuando alguien no se cree capacitado para hacer algo, que alguien necesite que otra persona le termine de empujar para realizar una acción concreta. Pues a veces hay que hacer las cosas, lanzarse sí o sí, olvidarse de todo lo demás, dejar las inseguridades atrás y a ir para adelante. O sea, yo cuando empecé mi canal de YouTube, pues imaginaos los miedos, las inseguridades que tendría, y a día de hoy puedo decir que tengo más de 100 vídeos colgados en este canal, y eso es porque de un momento a otro, digamos que dices, me lanzo, voy a intentarlo y dejar sobre todo todas las inseguridades, todos los miedos atrás. Pues hay que lanzarse y hay que intentar hacer las cosas, porque si no, no va a venir nadie de fuera a obligarte a hacer las cosas. Hay que lanzarse y hay que comprometerse y hacer las cosas. ¿Cómo puedes aplicar esto si eres estudiante? Bueno, pues a veces no hay que esperar a que nos pongan la fecha del examen o que un trabajo grupal nos digan nuestros compañeros del trabajo cómo lo tenemos que hacer, sino a veces eres tú el que tienes que tomar la iniciativa y ya os digo, lanzarse y empezar. Cuanto antes empiece, mucho más tiempo vas a tener para terminar esa tarea. En un camino de 100 millas, la milla más importante es siempre la primera, así que lanzarse y hacer las cosas. El cuarto consejo puede parecer un poco contradictorio, pero te recomiendo que intentes estar siempre ocupado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes muchas cosas que hacer, cada pequeño tiempo libre que tengas lo vas a aprovechar para hacer las cosas, digamos, urgentes, ¿no? Cuando tienes muchísimo tiempo y pocas cosas que hacer, pues te vas acostumbrando a ir dejando las cosas y las vas a ir dejando de lado. Digamos que la ley de Parkinson dice que tú una tarea la realizas de tal forma que ocupas todo el tiempo que tengas disponible. Es decir, si tú tienes un examen el día 15, lo vas a estar estudiando pues 10, 11, 12, 13, 14, una cosa así aproximadamente. Si lo tienes el día 22, una semana más tarde, pues entonces vas a estar estudiando el día 10, el día 11 y así hasta el día 20 y el día 21. Por lo tanto, lo que os quiero decir es que cuanto más ocupados estéis, cuantas más cosas que tengáis que hacer, vais a entrar en una rueda de más cosas que estáis haciendo y sobre todo los tiempos libres que tengáis los vais a aprovechar mucho mejor. Puede parecer contradictorio, pero os aseguro que cuanto más ocupados estéis, más vais a estar pensando cómo hago para que de verdad me dé tiempo. Por lo tanto, intentad, lo que he dicho antes, lanzaros, comprometeros y si algo nos da tiempo, pues no voy a decir que no pasa nada, pero por lo menos lo habréis intentado. Estar ocupados, lo máximo ocupados posible, para intentar hacer el máximo de cosas posible. El quinto consejo está un poco en la línea de los dos anteriores, es comprometerte y decirle a alguien que vas a hacer algo. Muchas veces no decimos las cosas por miedo a lo que nos digan, por propia inseguridad, porque pensamos que nos van a criticar, o a veces incluso porque pensamos que si decimos alguna idea, la otra persona nos lo puede copiar y le puede ir mejor a esa segunda persona, y entonces algo como que nuestro se va a aprovechar una segunda persona. Pero esto es todo lo contrario, o sea, digamos que lo que tenéis que hacer es todo lo contrario, comunicar las cosas que hacéis al mundo, porque además ese feedback que os va a dar esas personas o el resto de personas que vean vuestro trabajo os va a ser muy beneficioso para todos vosotros. Muchas veces cuando somos estudiantes no pensamos en compartir los apuntes porque creemos que entonces otras personas se van a aprovechar de nuestro trabajo, cuando la realidad es todo lo contrario. Si nosotros estamos pasando los apuntes a nuestros compañeros, aparte de ayudarles y que muy probablemente cuando tú les vayas a pedir un favor a ellos
te lo vayan a devolver. Ellos mismos están comprobando cómo están tus apuntes y si ven un fallo, si ven algo mejorable, si ven cualquier idea que a ti te pueda servir, te lo van a decir. Si hay algo que no está bien, te lo van a decir. Entonces, son, digamos, una herramienta perfecta para que tú mismo mejores tus apuntes. Y por supuesto, no pierdas de vista mis apuntes, ya sabes, los apuntes de la cuenta de Instagram, que tienes apuntes de matemática, física y química, alrededor de, pues, no sé cuánto van ya, pero por lo menos 100 resúmenes, esquemas y formularios de esas asignaturas, de las asignaturas de ciencias, tanto de secundaria como de universidad. Si tienes ese tipo de asignaturas y si quieres también consejos de estudio y consejos para aprender, vete a mi cuenta de Instagram y si encuentras algún fallo, dímelo en los comentarios o dímelo por privado, porque además me vas a ayudar a que cada vez esos resúmenes salgan cada vez mejor. Yo soy fan de compartir la información, de compartir el conocimiento, como decía Feynman, comparte el conocimiento, intenta explicar las cosas de la mejor forma posible, porque así tú mismo vas a aprender en ese proceso de enseñanza. Otras cosas que podéis hacer, si estáis estudiando, pues le podéis decir a una persona, pues para mañana voy a intentar estudiarme este tema, o para el día X voy a intentar hacer esta tarea, y entonces al comprometeros con otra persona, digamos que tenéis un compromiso que vais a intentar no saltaros. Si no lo decís, si os lo quedáis en vosotros, digamos que vais a tener mucho más fácil el dejarlo atrás, el que luego tengas una excusa para no hacerlo. El sexto consejo, y uno de mis favoritos para no perder ninguna idea y sobre todo para estar siempre activo, es crear tus notas, tus sistemas de brainstorming y que siempre tengas para apuntar lo que se te ocurre. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estamos en el autobús y se nos ocurre una idea fantástica o algo que queremos incorporar en un trabajo de la universidad que estemos haciendo, algo que queramos incorporar en un proyecto nuestro, o un método de estudio que queramos hacer nuevo para, yo que sé, para la asignatura de matemáticas. Muchas veces cuando estamos en la cama, cuando estamos paseando, cuando estamos, yo que sé, con otras personas, se nos ocurren ideas muy buenas que si no las apuntamos no nos vamos a acordar. Por lo tanto, crea un sistema, como ya te he dicho en uno de los consejos anteriores, para todas las ideas buenas que se te ocurran, apuntarlas. Las notas del móvil, cualquier documento que tengáis en la nube. Con los documentos de Google podéis hacer muchas cosas. Hay uno además de apuntar ideas, el Google Keep, si no recuerdo mal el nombre, pero si no, un documento de texto normal de Google, lo que se os ocurra lo vais apuntando ahí, tener vuestro, digamos, vuestro sistema para apuntar ideas. Yo, por ejemplo, ¿cómo hago para crear los vídeos? Pues los apunto por escrito o los apunto en Trello, que es otra plataforma también que yo utilizo mucho para organizarme, de la que ya os he hablado en muchos vídeos de este canal, en un documento de Google, y ahí voy apuntando las ideas y luego ya las aplico. Digamos que este vídeo, por ejemplo, se me ocurrió una noche y puse 10 claves de productividad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la estoy grabando ahora mismo, pero no se me ocurrió justo antes de grabar el vídeo, sino lo tenía ya de antes, y luego ya entonces el momento de ponerte a grabar es mucho más fácil, puesto tanto para estudiantes como para trabajadores, pues algo que tenéis que aplicar siempre que podáis, ya sabéis, apuntar las ideas para luego poder aplicarlas. El séptimo consejo es busca inspiración. Ahora mismo hay un montón de ideas para buscar inspiración, tanto si eres trabajador como si eres estudiante. ¿A qué me refiero con buscar la inspiración? En que veáis vídeos de otras personas de cómo estudian, en que veáis, pues eso, canales de YouTube, de StudyGrammer, de gente que sube sus rutinas de estudio, gente que cuenta su vida mientras que está estudiando, los Study Live, los directos, bibliotecas online. Hay un montón de ideas para poder ver cómo estudian otras personas, y quién sabe, lo mismo, algo que hacen ellos que a vosotros no se os había ocurrido por completo, pues lo podéis incorporar en vuestros hábitos de estudio y suponer una diferencia que con el tiempo pues os dé muchos mejores resultados. Y de vez en cuando a YouTube, a Instagram, a Twitch o a cualquier otro sitio donde los estudiantes suban lo que hacen y ver cómo estudian ellos, o profesores, cuáles son sus rutinas para estar siempre
tanto creando nuevos materiales como para aprender, ya os digo, tanto estudiantes como profesores. Hay un montón de gente que está subiendo contenido a redes, como por ejemplo este canal, pero ya os digo, no tiene por qué ser este canal, cualquiera que veáis por ahí por la red, cómo estudian ellos, cómo se organizan, cómo se planifican, qué métodos de estudio hacen, qué páginas web utilizan, qué consejo darían ellos, cosas que hayan hecho ellos que vosotros estéis a punto de hacer. Por ejemplo, si os vais a presentar a la selectividad, pues ved los vídeos de gente que ya se haya presentado a la selectividad para tomar ideas, para ver qué problemas han tenido ellos, para ver qué ellos han hecho bien y qué recomiendan que vosotros repitáis. Por cierto, aquí tenemos vídeos de selectividad, pero ya os digo, de universidad, incluso de trabajos. Bueno, es que ahora mismo, por ejemplo, si eres trabajador de cualquier tema, por ejemplo en tecnología, hay un montón de cursos, hay un montón de gente que está subiendo contenido a redes sociales, y lo mismo que para estudiantes, aprovechadlo porque hay un montón de información disponible que está gratuita, que por ejemplo a mí cuando era estudiante pues me hubiera encantado que todo lo que estaba estudiando en la universidad alguien me lo contara en una página web o en un canal de YouTube para poder inspirarme y para poder aprender. Es que directamente casi que no había apuntes en la red y no sabéis lo difícil que era encontrarlo. A lo mejor te tenías que ir a la biblioteca y no había un libro, todo por el hecho de que no había tanta gente que subiese tanta información a la red. El octavo consejo, y uno de los más importantes para ser de verdad productivo, es trabajar por bloques. Digamos que cuando tú trabajas por bloques eres mucho más productivo. Por ejemplo, si tú tienes que realizar un trabajo, pues si puedes iniciarlo y acabarlo pronto, digamos que no haya mucha distancia entre el momento en el que empiezas y el momento en el que lo acabas, pues mucho mejor. Es decir, que tengas un bloque muy concreto, muy determinado para la realización de ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque cuando muchas cosas las vamos dejando, las empezamos un día y lo vamos dejando, lo vamos postergando, cuando lo volvamos a coger está más lejos de cuando lo hemos empezado, nos acordamos de menos cosas y a veces hasta que casi que vas teniendo la sensación de que no avanza y entonces lo vas dejando. Por eso recomiendo trabajar por bloques. Cuando empiezas con algo, ir a full con esa acción, con ese trabajo, con ese proyecto, y entonces que pueda ser mucho más productivo, lo acabes cuanto antes, y que cuando lo hagas, digamos, es cuando lo tengas todo en la cabeza. Si tú empiezas un día y hasta dentro de 2 semanas ese mismo trabajo no lo vuelves a retomar, pues puede ser que muchas cosas que supieses el primer día, a las 2 semanas ya se te hayan olvidado. El consejo número 9, y además este lo recomiendo específicamente para la gente joven, para la gente mayor también, pero yo creo que la gente joven creo que tiene que ser mucho más consciente de esto, es ignorar el que dirán, es decir, lo que dicen otras personas de ti o pues eso, lo que otras personas pueden pensar de ti, porque aunque no os lo creáis, la gente luego no piensa tanto o no está tan pendiente de lo que tú haces. Es verdad que estamos en un mundo, ya sabéis, que pues eso, en que las redes sociales a veces tienen un ambiente muy tóxico, que a veces hay mucha gente que critica mucho, pero la realidad es que tú tienes que seguir con tu vida y a veces tienes que olvidarte de las críticas, de las posibles críticas, que a veces ya no es que nos dé miedo que alguien nos haya dicho algo, a veces tenemos miedo a que si hacemos algo, a lo mejor otra persona nos dice no sé qué y nos perdemos en ese a lo mejor. Entonces, recomiendo que ignoréis por completo pues ese tipo de crítica. A ver, siempre con sentido común, eso no quiere decir que hagáis todas las cosas mal, todo lo contrario, pero lo que os quiero decir es que muchas veces no hacemos determinadas acciones, no realizamos un proyecto, no tomamos decisiones importantes en nuestra vida, en nuestra carrera académica, porque pensamos que alguien de nuestra familia o que algún amigo nos va a criticar. Y aunque no os lo creáis, la gente no está apuntando todas las acciones que hacéis vosotros para ponerse a criticar en el principal momento en el que lo vean. No, la gente no está apuntando las cosas, lo repito, para ponerse a criticaros nada más que os vea haciendo algo. Y muchas veces además las críticas son comentarios, digamos, pues que la gente suelta casi sin pensar. Por lo tanto, que vosotros tenéis que seguir vuestro propio camino y a veces
en el buen sentido hay que ignorar lo que digan nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, porque entonces os vais a quedar bloqueados y no vais a hacer casi nada, ¿no? Imaginaos alguien que acaba la universidad, ese alguien soy yo, por cierto, y en vez de buscarse un trabajo estable o en vez de hacer unas oposiciones y entrar en un instituto o entrar en un puesto, digamos, fijo para toda la vida, pues se pone a crear contenido en redes sociales y decidir vender sus clases, sus formaciones, sus proyectos, etcétera. Pues todo el mundo, evidentemente, o todo el mundo no, pero mucha gente me dijo: Javier, no hagas eso, búscate un trabajo más estable. Y la realidad es que yo ahora mismo no puedo parar de crear contenido. Estoy, digamos, en un momento en el que estoy todo el rato renovando mi web, renovando mis redes sociales, creando contenido, tengo en mente la creación de un libro, es decir, tengo un montón de ideas que cada vez van a más y que además cada vez son mejor. Por lo tanto, creo que si yo no hubiera ignorado en ese primer momento a la gente que me decía lo que tenía que hacer, pues a lo mejor ahora mismo no tendría tantas ideas, no tendría tantos proyectos y no tendría tantas cosas que van a venir en el futuro. El consejo número 10 es usar herramientas digitales que sean favorables para nuestra productividad. Ahora mismo hay un montón de herramientas que podemos emplear para ser mucho más productivos. Aquí en este canal ya hemos tratado algunas. Recomiendo, por ejemplo, la de Trello, que está muy bien para tanto listas de tareas como para anotar ideas, como para organizarse las cosas en periodos temporales, para hacer checklists, listas de tareas que tengan una fecha límite, es decir, juntar dos de las cosas que os he dicho antes. Hay un montón de herramientas digitales, ya os he dicho también algunas herramientas para hacer brainstorming, pues eso, las notas del móvil, cualquier documento de texto que encontréis por ahí, puede ser, por ejemplo, el documento de texto de Google, también el Google Keep para anotar ideas en la nube, incluso un propio mensaje de WhatsApp que vosotros enviáis a vosotros mismos para apuntaros cosas que son importantes. Notion, sé que por ejemplo también hay mucha gente que la utiliza, aunque yo esa no la he utilizado, pero sí sé que hay muchos estudiantes que utilizan esa herramienta. Lo podéis encontrar por YouTube, os dejaré por aquí abajo algún enlace de algún vídeo en el que alguien use la herramienta de Notion. Y muchas más herramientas. Para Pomodoro, por ejemplo, también tenéis varias herramientas como la web pomofocus.io o la aplicación de Forest o Marscraft, que ya os conté en el vídeo de aplicaciones para estudiantes, que básicamente es una herramienta para dedicar un bloque de 25 minutos temporales a una acción concreta. Pues para estudiantes, pues ya sabéis, estudiar 25 minutos, parar 5 minutos, seguir 25 minutos, etcétera. Hay un montón de herramientas digitales, aquí os he dicho varias y espero que les saquéis el máximo provecho, porque es algo que, digamos, hace 10 años, hace 20 años no existían, y que si las vas conociendo y vas encontrando tus propios sistemas, como te he dicho en el primer consejo, vas a ser mucho más productivo. Por cierto, una cosa muy importante es que aquí muchos estaréis pensando: pero Javier, todo esto que dices tú no es un poco como exceso de planificación, como encorsetar todas las cosas, como poner a todas las cosas, acotarlas de una forma muy rígida? La realidad es que no, porque digamos que la planificación, la organización siempre es buena. Luego, evidentemente, siempre va a haber cambios en función de la persona, en función de las cosas que tenga que hacer, en función del momento en el que se encuentre. Es decir, si yo te he dicho que, por ejemplo, todas las semanas más o menos tengan tu rutina, evidentemente vas a cambiar esa rutina un poco en función de la semana en la que te encuentres. Tú, por ejemplo, cuando vas a hacer la compra y haces la lista de la compra, no quiere decir que algo que no esté en la lista de la compra no lo puedas comprar. No quiere decir que si hay una chocolatina luego que a ti te gusta no la puedas comprar. Al revés, todo lo contrario. Si tú tienes la lista de la compra, tú vas a ir al supermercado y sabes lo que te tienes que comprar. Y eso no quiere decir que no compres algo que no está en la lista de la compra. Pues esto es lo mismo. Tú ten tus sistemas, tus métodos, tus bloques temporales, tus herramientas digitales y crea, pues eso, tus sistemas. Y luego, si tienes que cambiar algo, por supuesto que lo puedes cambiar. Es decir, digamos que métodos para que tú tengas tus rutinas y
que tengas tu rueda de producción, vamos a llamarlo, de estudio y de trabajo, y que luego efectúes los cambios que sean oportunos, ¿no? Un poco de rigidez y un poco de flexibilidad. Y nada, el consejo adicional es muy sencillo, simplemente todo lo que puedas reciclar, hazlo. Es decir, lo que te pueda servir para dos cosas en vez de para una, intenta que sea así, que te sirva para dos cosas, para algo que lo hagas dos veces en vez de una vez. Por ejemplo, si tienes que hacer varios trabajos con presentaciones, si tú puedes usar la misma plantilla para los dos trabajos, pues intenta hacerlo. ¿Por qué? Pues porque así vas a ahorrar ese tiempo de creación de esa plantilla. O lo mismo con el contenido, o lo mismo con resúmenes o esquemas para tus propias asignaturas. Si tú, digamos, que lo mismo que haces en un resumen, lo haces en un esquema, pero evidentemente adaptarlo, pues mucho mejor. O digamos que si tú un resumen, un esquema o cualquier método de estudio que utilices para una asignatura, lo puedes usar durante varios años, mejor. Si tú lo que has estudiado en matemáticas de tercero te vale para lo que has estudiado en matemáticas de cuarto, pues eso, un formulario, un resumen, un diccionario, un test que hagas hecho en una herramienta online tipo Quizizz, y te vale para la siguiente asignatura, para otros años o incluso para otra asignatura distinta, pues mucho mejor. Todo lo que puedas usar en vez de una vez, varias veces, pues estás, digamos, ahorrando tiempo y además, si lo haces bien, pues te va a servir bastante. Y además, incluso lo vas a poder mejorar esa segunda vez que lo vayas a utilizar. Así que nos seguimos viendo en este canal, suscríbete para no perderte nada, acuérdate de que hemos hablado también de productividad, de herramientas digitales, de cómo me organizo yo o cómo creo mis propios resúmenes y esquemas, etcétera. Así que ve a ver esos vídeos y nos seguimos viendo en el canal y en todas las redes sociales. Un saludo, chao, chao, chao.